Buenas tardes, esto es Capitalismo Revolucionario. Hoy día vamos a refutar al Lord Gerard, que hizo un videito así con 9 puntos diciendo las AFP son buenas aquí y la reparto es bueno acá y son malos aquí, son malos acá y son 9 puntos y los 9 estaban malos. Por lo menos algunos, por lo menos 8 estaban completamente malos y uno estaba incompleto. Y entonces, como este tipo lo sigue mucha gente, y yo dije, pucha, la verdad, está desinformando, está mal informando, está contribuyendo a la ignorancia, porque tienen que decir cosas que son ciertas y que vaya a hablar con tanta propiedad como el señor Gerard habla. Entonces, bueno, vamos por punto con esta refutación. Así que vamos a ver a Lord Gerard diciendo su punto número 1. Comencemos de una vez. Ok, consideremos como primer punto de evaluación la durabilidad de la pensión. En el sistema de cotización individual actual, a cada persona se le hace una estimación de hasta cuántos años debería vivir, y de acuerdo a eso se divide su fondo de pensiones en meses que se les van entregando durante su vejez. Pero ¿qué ocurre cuando esta persona vive más de lo que se suponía debería vivir? Entonces dicha persona se queda sencillamente sin pensión. Esto en el sistema de reparto solidario no ocurre, ya que el dinero no viene de lo que ha acumulado la persona durante sus años de trabajo, sino del fondo tripartito de los activos hacia los pasivos. Por ende, se puede envejecer sin miedo. Falso. Cuando se calculan rentas vitalicias, la empresa que las otorga, normalmente una aseguradora, está obligada a seguir pagando, aunque la persona viva más de lo esperado. Es uno de los riesgos empresariales que corren. Distinto es cuando la persona hace un retiro programado, es decir, ella misma decide cuánto tiempo más le queda vivir, o es lo que pasa en Perú cuando la persona tira todos sus fondos. Yo estoy de acuerdo que venga también ese sistema a Chile, pero eso implicaría que a la gente algún día se le acabe la plata si es que no calculó bien cuánto tiempo va a vivir. Cuando en el sistema de reparto pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando en el sistema de reparto la gente vive mucho más? Bueno, lo estamos viendo en España, lo vimos en otros países. El sistema entra en un proceso de quiebra, se soluciona cargando la mano a los trabajadores, aumentando las cotizaciones, la edad de jubilación o simplemente aumentando la deuda pública y con eso castigando la situación económica y los derechos sociales de la siguiente generación. Por cierto, a propósito del tema de que los activos financien a los pasivos, esto significa una desventaja para el sistema de reparto que el sistema actual no tiene. Es decir, el sistema de reparto requiere que la cantidad de activos trabajando sea mayor a la cantidad de pasivos. Esto, aunque mucha gente no quiera admitirlo, sigue siendo viable hoy en Chile. Pero y sin embargo es una correlación que el sistema actual no tiene y podría ser una desventaja si en algún momento la tasa de natalidad de Chile es muy baja. La tasa de natalidad en Chile ya es baja. Sabemos de antemano que la proporción de trabajadores por jubilados será de 2 a 1 en los próximos 20 años, porque la gente que estará trabajando en 20 años más ya nació. Y considerando que todos ellos trabajen, las cotizaciones tendrían que subir más o menos al 35% para mantener a los pasivos. Es falso que esto no afecte al sistema de pensiones, de capitalización individual, debido a que cuando disminuye la natalidad, o sea, cuando disminuye la población activa en un país con nacionalismo monetario como el chileno, la productividad podría verse afectada y por lo tanto existe una presión social y política para invertir mucho más capital en ese país para mantener la productividad y así que el poder adquisitivo de las pensiones que se están pagando no disminuya. Consideremos también la capitalización de los fondos de pensiones, es decir, debido a la administración que hacen las AFP de nuestros fondos de pensiones, estas obtienen rentabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Abonanza por hacer buenos negocios con nuestro dinero. Esto se suma a nuestra pensión, que en el fondo se traduce en el dinero del Estado, tus ahorros y la rentabilidad de la AFP. El punto 3 es el único que Lord Gerard sacó bien, pero más o menos. Faltó declarar lo siguiente, es súper importante. La rentabilidad no es lo único que se suma. La rentabilidad tiene rentabilidades por sobre su propia rentabilidad. Eso es lo que conocemos como un efecto compuesto. El efecto interés compuesto que tienen los fondos de pensiones en Chile en una escala de crecimiento enorme. En este momento 2/3 del total de los fondos son solamente efecto compuesto y rentabilidad compuesta. Entonces casi 2/3 son solo compuestos, son solo rentabilidad que no salió del fondo, sino rentabilidad que salió de la rentabilidad del fondo. Y eso es importante aclararlo, porque no es solamente tu plata la que está trabajando, sino también las ganancias de tu plata las que están trabajando y las ganancias de las ganancias de las ganancias de tu plata. Y eso genera el crecimiento enorme del dinero.
Pero ojo que el punto anterior es una espada de dos filos, ya que el hecho de que en el sistema de reparto no se inviertan los fondos de pensiones es a la vez una ventaja, ya que la tranquilidad de mi vejez no está supeditada a la volatilidad del mercado y la bolsa de acciones. Por ende, yo nunca pierdo mi dinero, cuestión que sí ocurre en el sistema actual cuando las AFP hacen malos negocios. Punto 4. Las crisis financieras de hecho afectan al sistema de reparto más que al de capitalización. En un sistema de capitalización los fondos absorben, ¿no es cierto? Y lo vemos, la totalidad del impacto de la crisis, es decir, pierden fondos. Como pasó en el 2008, perdieron 40%, fue un golpe fuerte. Pero nadie pierde su trabajo, la crisis, el golpe completo lo absorben los fondos de pensiones y la crisis no se siente en la sociedad, o se siente de forma mucho más suave, mucho más aminorada, y de esa forma nadie pierde su trabajo y la productividad se mantiene, con lo que y no quebran las empresas, y con lo que en los siguientes 2 años, 1 año más o menos se recupera la pérdida y se vuelve a seguir creciendo. Eso es lo que pasa en el sistema de FP, el sistema de pensiones de capitalización individual. Mientras tanto, cuando tenés un sistema de reparto, no tienes armadura, golpea la crisis tu país y la mayoría de la gente se queda sin trabajo, las empresas quiebran, y dice, no, pero no le afecta la volatilidad. Afecta directamente, de forma mucho más directa la volatilidad a un sistema de reparto que a un sistema de pensiones, que a un sistema de AFP, porque en el sistema de reparto, como la gente se pierde sus trabajos porque se quiebran las empresas, disminuye la cantidad de población activa de forma drástica y de un momento a otro, con lo cual es difícil calcular cuáles son los distintos ajustes que se puedan hacer. Normalmente los del punto 1, pero cuesta más, es mucho más difícil superar el problema porque de pronto, de un momento a otro, te quedaste con menos cotizantes. Y la plata de los cotizantes son la que necesitas para pagar pensiones ahora mismo en el sistema de reparto. En diferencia, repito, el sistema de FP absorbe la crisis, se la chupa, se la comen los fondos, lo cual no es algo positivo, pero permite que eso sea recuperable y que no tengamos situación de que las personas pierden su trabajo, pierden su casa, son embargadas, no pueden pagar sus deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasemos ahora al punto tal vez más importante dentro del tema de jubilación, el monto. Y aquí es solo cosa de ver y comparar. Salvo en las pensiones de invalidez y por un pequeño monto, la jubilación por vejez anticipada y por sobrevivencia otorgadas por el sistema de reparto son mucho más altas que las entregadas por el sistema de capitalización individual. Esta es la parte más compleja. Punto 5. No es solo cosa de ver y comparar. En los sistemas de reparto, la cotización total asciende a más de un 30% y muchas veces se acerca al 40% del sueldo, lo que implica que es evidente que tengan mejores pensiones. Lo que se debe hacer es tomar la tasa de reemplazo, que es el monto promedio con el que el promedio jubila en relación a los salarios promedios, y que en Chile es del 43% y en los sistemas de reparto de un 70%, y multiplicarlo o dividirlo por la diferencia de porcentajes de cotización. Y así, por ejemplo, en España la cotización es del 37%, debemos dividir la tasa de reemplazo por 3,7 para ver cuánta jubilación tendrían los españoles si cotizaran un 10% como nosotros los chilenos. No es tan fácil, ¿cierto? Entonces los sistemas de reparto entregan pensiones muchísimo más bajas que los de capitalización si tomamos en cuenta los montos, el porcentaje de cotización en nuestro análisis. Hablemos ahora un poco de justicia social. En el sistema de reparto solidario no importaba a qué edad se comenzaba a trabajar. Es decir, alguien que comenzó a cotizar en el sistema desde los 18 años recibiría el mismo monto de pensión que alguien que comenzó a cotizar en los últimos 15 años de su vida. Es decir, lo que reuniste a lo largo de tu vida no tenía importancia para el sistema. Esto, para alguien que defiende el sistema de capitalización individual actual, puede sonar injusto, y realmente le cedo ese punto. Punto 6. Esto es muy importante debido a que la gente que cotiza una cantidad de años que no es que una cantidad de años menor a la cantidad que exige el sistema de reparto, obtiene 0 pesos al final de su vida, 0, se va para la casa en nada. Y aquellos que trabajan de pronto más de 40 años es recompensada de la misma forma que esas personas que trabajaron el mínimo año en el sistema de reparto. Pero no solamente eso, sino que además cuando tú tenés capitalización, las personas toman muchas más decisiones respecto de cómo van a hacer tanto su retiro como cómo se van a invertir sus pensiones. Y de hecho yo soy partidario de que esa cantidad de opciones aumente todavía más. Entonces, al elegir tú a quién va a administrar tu fondo y elegir en qué fondo va a estar tu dinero, tú puedes ir además
generando que tu plata crezca mucho más. Y aquellas personas que comienzan a trabajar, como yo, a los 14, 15 años, aunque yo ahora ya no trabajo cotizando, tengo mis ahorros propios, pero las personas que trabajan cotizando desde los 15 y 16 años, cuando llegan a los 30, o sea, cuando llegan a los 60, tienen muchísima más plata que aquella que empezó a trabajar a los 30, aunque hayan tenido siempre un sueldo inferior. Porque, como decía, el interés compuesto que les hablaba anteriormente. Entonces, todo eso importa, todo eso suma, todo eso aplica. El sistema de capitalización individual es un sistema que tiene una justicia directa, totalmente directa. Aquella persona que ahorra 10 años recibe una jubilación correspondiente a ahorrar 10 años. Los que ahorran 2 años reciben una pensión de mierda porque ahorraron 2 años. Y los que ahorran 50 reciben una pensión gigante porque ahorraron 50. En ese sentido es absolutamente justo el sistema de pensiones. Si a alguien le interesa la justicia, el sistema de capitalización es el único sistema justo pensable. Es el único sistema justo imaginable. Pero ya que estamos hablando de justicia social, hablemos también de los ex torturadores y ex asesinos que sostiene el sistema actual. Hablo de DIPRECA, el sistema de jubilación de las Fuerzas Armadas, que sostiene a miles de funcionarios con pensiones millonarias con dinero del Estado, cuestión que acrecenta las brechas sociales. Aquí se desmadra todo porque empieza como en una rabieta emocional que mezcla el sistema de los militares con el sistema de los policías con el sistema de FP. No, a ver, ni DIPRECA ni Capradena son parte de un sistema ni de reparto ni de capitalización. Es un sistema extractivo con el que todos los defensores de las FP estamos profundamente en contra. Creemos que los policías y los militares deberían estar en el sistema FP también. No es un sistema de reparto, es mentira que sea un sistema de reparto, porque no reparten lo que ellos mismos cotizan, sino que reparten lo que nos quitan al resto de los ciudadanos. Es un sistema extractivo de pensiones. Tal vez el único sistema extractivo de pensiones en el mundo, pero es un sistema extractivo de pensiones. Ellos quitan dinero a través de impuestos al resto y se financian sus pensiones, no con los trabajadores activos de su propio sistema, ni con sus ahorros. No es capitalización, no es reparto, es un tema totalmente aparte que yo creo que estamos totalmente de acuerdo en que tiene que cambiar y que se tiene que acabar, me imagino, pero que no puedes mezclarlo y ponerlo como una falencia del sistema de AFP, que los militares y los policías tengan un sistema extractivo. Eso tiene que ver con su propio sistema, que es un sistema extractivo. Ellos tienen las armas y nos pueden quitar la plata a la fuerza, y es lo que hacen. De hecho, de eso se trata el Estado. El sistema de reparto es todo el rato eso. Y ya que hablamos de torturadores, hablemos de los grandes chupasangres de este sistema. Estoy hablando de los dueños y altos gerentes de las AFP. Personas que con tal de enriquecerse ellos han desvalijado los sueños de una vejez digna a millones de trabajadores. Verdaderos vampiros de la vida humana que al menos el sistema de reparto no tiene. En el punto 8 dice que los empresarios de la AFP y los gerentes son tan malos, son unas sanguijuelas. Fíjate que no eres capaz de nombrar un solo escándalo de corrupción en las AFP. Con lo que nos ha hablado de los gerentes, de los ingresos de los gerentes, los dueños de la AFP, no toman relación con las pensiones de las personas. Los sueldos de los gerentes de la AFP no salen de los fondos de jubilación, salen de las comisiones que las personas pagan mes a mes. Lo otro que es súper importante, esos son mezclar peras con manzanas. O sea, la plata total de las jubilaciones es la plata de las jubilaciones, y la plata de las comisiones, que es de donde se pagan los sueldos, es otra cosa totalmente aparte. Están mezclando dos huevadas. No ha habido ningún escándalo de corrupción en la AFP, nadie ha metido mano, nadie ha echado mano saco a los fondos de pensiones, que es lo que quieren hacer los políticos ahora con el sistema de reparto, ¿vale? El sistema de AFP ha funcionado con total honradez y transparencia, y eso no te lo puede negar nadie. Entonces, no, sí, es verdad que se roban la plata. Nómbrame un caso que hayan tomado la plata en los fondos de pensiones de alguien y se le hayan echado al bolsillo. No hay, no existe. Por el contrario, tú dices, en el sistema de reparto no hay. Sí hay, se llaman políticos. En el sistema de reparto, los políticos organizan el sistema de pensiones y se roban la plata. Y lo hemos visto en todos los países de Latinoamérica y en todos los países de Europa, y lo vimos constantemente en el sistema de reparto antiguo chileno, y lo vemos en Estados Unidos, y lo vemos en España, y lo vemos en Italia, como se han robado y han hecho fraudes de pensiones de forma constante y grosera. Los sistemas de reparto generan corrupción que los sistemas de AFP no.
Hablemos también del APB, y no estoy hablando del acuerdo de vida en pareja, buenos disléxicos, estoy hablando del aporte voluntario, un supuesto tercer fondo de cotización para la jubilación actual, que no es otra cosa que una sobreexplotación del fondo de pensiones obligatorias, es decir, el trabajador. Básicamente se nos invita a los trabajadores a donar un dinero extra mes a mes, porque como sabemos en Chile las pensiones son miserables, por eso las santas AFPs nos dicen vengan y dennos aún más dinero, a ver si así cuando pensionen les demos algo un poco más digno. Esta sinvergüenzura es legal y al menos el sistema de reparto no la tiene. Punto 9. ¿Quién cresta te dijo a ti? ¿Quién concha su madre te dijo a ti que en los países con reparto no hay APB? Está lleno de APB en los países de reparto. Toda la gente ahorra para combinarlo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, eso ya denota la mayor ignorancia sobre el tema. En todos los países con reparto, con excepción, ¿no es cierto?, de Venezuela, Cuba y Corea del Norte, que no tienen mercado de capitales, hay sistemas de ahorro voluntario en el que tú inviertes y inviertes tu dinero como capitalización individual y logras con eso complementar la pensión asquerosa que te va a dar el sistema de reparto, ¿no es cierto? Y mucha gente lo hace. El hecho de que más o menos todas las personas que están sobre la renta media en los países con sistema de reparto hagan capitalización individual voluntaria por su parte, implica necesariamente que estamos viendo que las pensiones que entrega en relación a la cotización que se realiza son bajísimas y las personas están tratando de complementarlas de otra manera. Además, y eso pasa en todos los países. En todos los países incluso hay AFPs que la gente contrata voluntariamente. Tenéis APBs, tenéis fondos mutuos. No es real que no, acá nomás, no. En todas partes del mundo donde tú vayas hay personas ahorrando voluntariamente para su jubilación. Eso pasa en Chile y pasa en todas las demás partes, y es muy importante y muy bueno que se haga, sobre todo en un país con reparto, porque si no, no habrían empresas en un país con reparto. Si la gente que no ahorrara aparte para su jubilación, no podrían haber empresas, porque ¿quién las capitaliza? ¿De dónde sacan plata para existir? Entonces no habrían empresas y no habría trabajo, no habría gente, no habría nada. Incluso los sistemas de reparto se sostienen a base de que haya personas que tengan sistemas de capitalización individual en su propio sentido voluntario. Así que déjate de mezclar peras con manzanas y de mentir descaradamente. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, refutando a Lord Gerard, no porque sea alguien importante ni alguien genial ni nada, sino porque lo ve mucha gente y esto es desinformación pura y dura. Nos vemos.